lo dijo en la primera hora. Entremos en materia, ¿qué les parece? En este país que no pierde la capacidad de asombro. Bueno, les quería hablar del paro. A esta hora de la mañana no hay ningún tipo de reporte de paralización. Primero decirles, no crean todo lo que aparece en las redes. Ayer, por ejemplo, me preguntaban si era cierto que el gobierno había decretado o iba a decretar feriado, lo cual es falso. Hoy es un día normal de trabajo. De hecho, Belkis en la primera parte dio cuenta y la Agencia Metropolitana de Tránsito confirmó hace minutos que es un día normal, tanto así que se mantiene el pico y placa, ¿no? De 6 de la mañana a 9:30. Esto nos envió la colega Susana Bros del equipo de comunicación de la Agencia Metropolitana de Tránsito al chat de prensa. El horario de pico y placa de 6 a 9:30, de 4 de la tarde a 20 horas, es decir, no hay ningún tipo de alteración respecto del pico y placa. Mientras venía acá a la radio no había ningún tipo de problema, es decir, no es que había algún tipo de situación que le invite a uno a pensar en alguna posibilidad de manifestación o protesta, más allá de que el martes evidentemente a todos nos sorprendió lo que había ocurrido, ¿no? Con estos focos de protesta en el norte, en la avenida Amazonas, en el sur, en Quitumbe, en Guayaquil, en la Narcisa de Jesús, en la Panamericana Sur, en la zona de Cotopaxi, paso lateral que enlaza la Tacunga con Salcedo y el sector de Panzaleo, se habían generado bloqueos. Al menos no hay reportes hasta esta mañana, pero como siempre ustedes, querida audiencia, nos pueden ayudar, nos ayudan a Belkis, a mí, al equipo que hace este espacio, para poder trasladar información si es que hay algún tipo de novedad, pero por ahora lo que está planificado, lo que está previstas son movilizaciones o paralizaciones, protestas para la tarde del día de hoy. Roberto Carlos, le voy a pasar en este momento un arte rapidito, que es lo que han viralizado los organizadores de las manifestaciones para el día de hoy, un poco para mostrarles cómo está la planificación. Esto nos lo ha pasado la organización del Frente Unitario de los Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores y el Frente Popular, que son las tres organizaciones que están llevando adelante esta movilización para el día de hoy, que no es paro, y eso explicaba Belkis al inicio del espacio de noticias, con base en una nota que publicó Diario El Universo. No es un paro, no es una huelga, no está previsto el bloqueo de carreteras, pero uno nunca sabe cómo puede terminar esto, es lo que se ha anunciado. Son paralizaciones al punto que la organización ha previsto que recién a partir de las 14 horas, dependiendo de la provincia, comenzarán justamente este tipo de protestas, ¿no? Póngale, por favor. Aquí tenemos, esta es la planificación. Para quienes nos están siguiendo a través de Facebook y de YouTube, ustedes tienen en pantalla en este momento la planificación de los horarios. Por ejemplo, tenemos en Bolívar 14 horas, concentración en el Parque Chandía. Tenemos en Sucumbíos, Parque Recreativo, 14 horas. Luego tenemos 15 horas en la provincia de Manabí, en el Parque Eloy Alfaro. Entiendo que esto es en Puerto Viejo. Luego tenemos 15 horas con 30 minutos en Morona, en el Parque Central de Macas, en Orellana, en el Parque Central, en Santa Elena, en el Parque Central. Y luego, entre 4 y 5 de la tarde, dependiendo de la provincia, por ejemplo, 4 de la tarde, Chimborazo, Parque Infantil, Cotopaxi, Sector La Estación, El Oro, Plazoleta Ismael Pérez, Esmeraldas, Parque Infantil, Guayas, Parque Centenario, la Plaza del Centenario, en el centro del puerto principal, donde está la columna de los próceres, allí en la 9 de octubre. Tenemos en Los Ríos, en el Parque Babahoyo, en Napo, en la terminal terrestre, en Pastaza, Une Pastaza, Pichincha, en la Caja del Seguro, acá en el sector de El Ejido, en el centro norte de la capital, y en Zamora, Redondela, Chapetona. Luego 16:30, en Carchi, Parque La Independencia. Tenemos en Imbabura el Obelisco, en Ibarra, en Loja, Parque San Sebastián, y hasta ahí. Y 17 horas en el Parque San Blas en Cuenca, la provincia de Azuay. En Azogues, 17 horas, Terminal Interparroquial. También tenemos en Santo Domingo, en el Círculo de los Continentes, en la capital de la provincia de Sáchila, y finalmente en el Parque Montalvo, en el centro de la ciudad de Ambato de mi tierra. Ahí está, esa es la planificación por parte de la Unión Nacional de Educadores y del Frente Unitario de los Trabajadores, conjuntamente con el Frente Popular. Gracias, Roberto Carlos. Un elemento adicional, los transportistas ayer descartaron sumarse a esta movilización.
Y los indígenas, en el sentido de que no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La unidad sí se ha dicho que la CONAIE se tomará hasta la segunda semana de julio para analizar y tomar una decisión colectiva. Ellos tienen otro nivel de organización, otras lógicas, es una estructura más horizontal, entonces no se va a sumar la CONAIE, más allá de que el presidente de la CONAIE, Leonidas Cis, había señalado que se podría ocurrir que en algunas provincias se movilicen, pero no de manera oficial como CONAIE. Los transportistas ayer llegaron a un principio de acuerdo con el gobierno sobre varios puntos que igualmente los presentamos en la primera parte, así que veamos qué pasa. Como dice Andrés, a ver, ¿qué pasó acá? Ah, no, sí estamos bien. Andrés dice, técnicamente no es un paro, son movilizaciones, efectivamente. Confírmeme si se me fue el audio o no en Instagram, no sean malitos, ¿qué han de hacer los que nos están siguiendo? Porque acá me dice Nicole que se fue el audio en Instagram, vamos a ver si se fue o no se fue. Avísenme si se fue el audio, quienes están en Instagram, por favor. Si lo escucho, me dicen acá, a ver, ¿dónde está? Allá, Rafa Melecista dice, sí lo escucho, ya, sí me escucha. Ok, Rafa, muy bien, si se escucha me dice la Cris. Ok, muy bien. Mañana seguramente voy a comentar lo que nos deje la jornada del día de hoy. Vamos a tener un poquito una valoración. Hoy un poquito les he querido presentar al inicio del comentario cómo está la información y lo que he recibido por ahora respecto de estas movilizaciones. Técnicamente no es un paro. Son protestas puntuales en las 24 provincias del Ecuador, 23 de las 24 porque no se ha incluido Galápagos dentro de esta planificación. Pasemos a otro tema que me ha aguantado el tiempo, me ha aguantado los días para comentarlo. No es como ayer leía, ¿no? A veces uno tiene que leer y un poquito entender el sentido de la crítica. Algunas personas y un querido amigo, por ejemplo, esta semana me escribió y me decía, ¿por qué no comento el tema de los audios o del audio que se difundió, un audio de 19 minutos, relacionado con una polémica en donde están metido un abogado externo del Banco del Pacífico y todo esto ha tenido una repercusión respecto del caso Metástasis? A las 8 de la mañana va a estar acá el abogado del ex asambleísta Pablo Muentes, el doctor Diego Chimbo, para hablar sobre este tema. Yo le decía a mi amigo que me planteaba esta pregunta porque hace 2 días me lo decía. Y claro, por un tema de responsabilidad, en lo personal, tenía que esperar que haya, digamos, una información mucho más oficial, que se pueda confirmar. No se olviden ustedes que hoy hay un montón de noticias falsas que se viralizan en redes. Hay gente que además utiliza inteligencia artificial. Miren lo que le hicieron a Londra Santiago, por ejemplo, hacerle un montaje, ¿ya?, de una fotografía de ella con terno de baño en la playa. Hicieron un montaje quitándole el terno de baño y eso se viralizó, ¿ya?, utilizando diversos recursos gráficos. Hay gente que utiliza inteligencia artificial hasta para montar voces. No nos perdamos de eso. Yo en lo personal trato de ser muy riguroso en lo que presento en este espacio. Aunque alguna gente crea que hay que hablar en ese momento y hay que darle veracidad o hay que no darle veracidad dependiendo de las circunstancias, como he mencionado claramente. A esta hora, por ejemplo, está claro por lo que está ocurriendo, ¿ya?, más allá de que no hay una declaración oficial, pero todas estas señales de los últimos 2 días apuntan a confirmar que el famoso audio es real porque nadie lo ha desmentido. Y porque esta madrugada ya hubo una acción por parte de la Fiscalía General del Estado. Póngame la última fotografía que le envié, por favor, del post de la Fiscalía General del Estado, Roberto Carlos, que es una acción ocurrida esta madrugada a las 12:37. Le muestro a mi gente que está en sintonía en la transmisión de Facebook y de YouTube este post. Le llaman caso implacable. La Fiscalía tiene estas formas de ponerle determinados nombres a los casos, ¿no? Caso implacable le llaman. En Guayas, Fiscalía ejecuta un acto urgente y retiene con fines investigativos a Juan Francisco FT, es Juan Francisco Fierro. En el marco de una indagación previa por presunto tráfico de influencias, se levantan indicios en su domicilio en San Borondón, noticia en desarrollo. Este tema también fue publicado por el portal Primicias, que decía la Fiscalía, por la cuenta de la historia,
La historia publicó a la 1:38 a.m. La Fiscalía ejecuta un acto urgente y retiene con fines investigativos a Juan Francisco Fierro, abogado del Banco del Pacífico, en el marco de una indagación previa por presunto tráfico de influencias. Se levantan indicios en su domicilio en San Borondón y el operativo sigue. En estos días salió un audio de Fierro hablando con Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, quien reclamaba un pago del Banco del Pacífico. Gracias, Roberto Carlos. Pongamos el contexto. Hace 3 días, el 1 de julio, un portal digital, Venezuela News, había publicado un audio de 19 minutos con 22 segundos. La nota decía: la declaración de la detenida Mayra Salazar fue para montar los mediáticos casos Metástasis y Purga que ha impulsado la Fiscalía. El abogado de Mayra Salazar, Leonardo Toledo, revela el fraude procesal porque el Banco del Pacífico no le termina de pagar el $500,000 pactado. ¡Wow! Este portal publicó el audio completo de 19 minutos con 22 segundos de una conversación entre Toledo y Francisco Fierro, a quien le han allanado esta madrugada el domicilio, en este acto urgente ejecutado por la Fiscalía General del Estado, quien ingresó varias veces a la cárcel a reunirse con Mayra Salazar y establecer un guión para su declaración. Dice la nota: el testimonio de la comunicadora detenida, Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte de Justicia del Guayas, habría sido pagado con dinero del estatal Banco del Pacífico. Eso se colige de estos 19 minutos con 22 segundos de audio. Se habrían usado fondos públicos, dice la publicación, para pagar abogados, fiscales, testigos y llegar a montar casos como Metástasis y Purga. Para apresar a políticos incómodos al régimen y perseguir adversarios. En el audio intervienen el abogado de Mayra Salazar, Leonardo Toledo, también esposo de la mediática actriz, presentadora e influencer Carolina Jaume. Esto dice, yo no tenía idea de eso. Y Francisco Fierro, abogado del Banco del Pacífico. Y hay una transcripción de este diálogo. Dice: cada palabra de Salazar la recibió de Francisco Fierro, abogado del Banco del Pacífico, quien servía de intermediario, la idea era judicializar y sacar del camino a los no funcionales al régimen y a la fiscal general del Estado, dice la nota. El abogado Leonardo Toledo reclama porque además su gestión con Mayra Salazar sirvió para más de un caso, todos con datos falsos, todos montados. Esto, como digo, se publicó hace 2 días. Frente a esto, algunos medios de comunicación han publicado reacciones generadas en lo posterior. Anteayer, por ejemplo, la redacción del portal Primicias publicaba que el ex asambleísta Pablo Muentes dice que se ha demostrado que todo es un montaje. La filtración en redes sociales de una supuesta conversación entre Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, y Juan Francisco Fierro, abogado externo del Banco del Pacífico, acerca del caso Purga, generó reacciones de uno de los procesados en esta trama de corrupción, el ex legislador socialcristiano Pablo Muentes, cuyo abogado estará más adelante con nosotros. El implicado sostiene que su defensa ha demostrado hasta la saciedad que todo lo dicho por Mayra Salazar, testigo protegida de la Fiscalía, es absolutamente falso, mentiras y burdas tergiversaciones con el ánimo de rebajar su pena. Según Muentes, se trata de una extensa grabación en la que se pelean Toledo y Fierro, al ver que el Banco del Pacífico no le paga los restantes $350,000 del $500,000 pactado para manipular la versión de Salazar. ¿Se imaginan ustedes si es que esto es real? Si es que esto se llega a comprobar. ¿Se imaginan ustedes? Mi defensa en reiteradas ocasiones ha pedido un reporte de los continuos y extraños ingresos del abogado Francisco Fierro Tamarit para reunirse con Mayra Salazar con el fin de engañar a la Fiscalía y al sistema de justicia, sostuvo Muentes en un comunicado. Muentes también ha mencionado a Ricardo Noboa Bejarano, abogado del Banco del Pacífico, a quien acusa de ser parte de este montaje. Ricardo Noboa confirmó a Primicias que Toledo y Fierro se reunieron con él en su estudio hace unos meses. Toledo fue una vez a mi oficina y lo recibí. Como hago siempre, me planteo su derecho a cobrar honorarios. Le dije que no cabía. Consultado sobre esos honorarios tenían relación con el caso Purga, Noboa respondió sí, en el cual Toledo es abogado de Mayra Salazar, no del banco, un despropósito.
Los colegas de la Radio Centro Digital de Guayaquil entrevistaron, y me parece que quien hace la entrevista es Carlos de Tomaso, a Ricardo Noboa, y le hacen esta pregunta en el programa Punto de Orden. Escuchemos, como siempre nosotros citamos la fuente y damos el crédito a los medios colegas, lo que dijo Ricardo Noboa en este diálogo con Radio Centro de Guayaquil. Póngale, por favor. Nosotros, el estudio jurídico en el que yo trabajo, que yo dirijo, hace varios meses recibió la visita de dos colegas. El colega Francisco Fierro, a quien conozco, y el colega Ricardo Toledo, a quien no he conocido nunca. Pero los recibimos en la oficina y el señor Toledo planteó un honorario profesional. Él es abogado de la señora Mayra Salazar. Él no es abogado del Banco del Pacífico. Él es abogado de Mayra Salazar y presentó una propuesta de honorarios profesionales. Yo le indiqué que tales honorarios profesionales no cabían. De todas maneras, porque ese es mi deber, esa era mi obligación, yo soy un mandatario, hice una consulta y se me respondió que aquella propuesta de honorarios profesionales no tenía ningún asidero. El banco tiene sus abogados en lo civil y constitucional, que somos nosotros, en lo penal tiene otros colegas, que son los que defienden los intereses del banco en el correspondiente proceso penal. Por tanto, aquella petición fue rechazada tanto por nosotros como oficinas jurídicas como por la institución. Efectivamente, he escuchado un audio que está lleno de improperios, pero más allá de eso no tiene absolutamente ningún fundamento, Carlos. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Noboa, por su... Esto es, ante la pregunta que le hace Carlos de Tomaso, esto es lo que contesta Ricardo Noboa Bejarano. No niega la autenticidad de los audios. ¡Ojo con ese tema! Y efectivamente, Jeff Sanguña, le envío un abrazo, querido Jeff. Igualmente, justo antes de presentar esto, me había enviado un post de otra cuenta donde replicaron esto. Ricardo Noboa le pregunta sobre esto, Carlos de Tomaso lo hace, y nunca niega el audio. Solo responde ante el rol de Juan Francisco. Y Javier Salgado, que es abogado, dice, voy a leer tal cual lo que dice Javier, Ricardo Noboa piensa que somos ingenuos. Nunca dice la razón por la que Toledo exigía esos honorarios. Primicias se había contactado con Leonardo Toledo para conocer su versión y respondió que se trata de un ataque mediático. Esa es la vieja confiable. Este país es la vieja confiable. Persecución política, ataque mediático, no sé qué. Montaje, es la vieja confiable en este país. Yo estaba consciente de eso, de que esos ataques llegarían, ya que estamos a vísperas de que se instale la audiencia del caso Metástasis, dijo. Agregó que se pronunciará al respecto cuando finalice la diligencia prevista para el próximo 15 de julio. Esto publicó el portal Primicias. La página web de el medio fraterno Notimundo también generó una publicación anoche. A propósito de una entrevista que tuvieron los colegas, entiendo que fue el programa de Fausto Yepes, con Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes. La supuesta reunión entre los abogados de Mayra Salazar y Banco del Pacífico dio a luz al caso Purga. Ha asegurado Diego Chimbo que las pruebas contra el ex asambleísta por el Partido Social Cristiano en el caso Purga fueron un montaje y enfatizó en que se debería revisar la validez de un audio sobre una presunta reunión entre el abogado de Mayra Salazar y la defensa del Banco del Pacífico, donde, según él, se habría gestado una narrativa contra Muentes. La Fiscalía había ratificado la prisión había solicitado que se ratifique la prisión preventiva contra Muentes. Esto había ocurrido anteriormente. En el transcurso de la semana trascendió el audio de una presunta reunión entre Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, y Juan Francisco Fierro, abogado externo del Banco del Pacífico. Chimbo solicitó a la Fiscalía que se haga un cotejamiento de voz para determinar la validez de este material. Veamos qué pasa. Este país es un solo hervor. Veamos qué pasa. La abogada Ligia Cobo Ortiz, con quien conversamos el día de ayer, es especialista en derecho bancario, publicó hace un par de minutos, a propósito de la información de la Fiscalía que les presenté,
Varias inquietudes para Guadalupe Cabezas, quien es la superintendenta de bancos encargada. Pregunta: ¿ordenó que el directorio del Banco del Pacífico se reúna para conocer el audio relacionado con un supuesto pago indebido del caso Purga? ¿Dispuso que un equipo auditor se traslade al banco y verifique procesos relacionados a gobierno corporativo, riesgo legal, riesgo reputacional y así determinar que no hay incumplimientos? Imagínense que se haya simulado un crédito para hacer dicho pago. Configuraría lo que la banca, o lo que en banca se denomina vinculación, y debe ser denunciada de forma inmediata. Y la asamblea, en estas cosas sí debería estar pendiente, ¿no? Debería convocar a la superintendente encargada de bancos para que informe, no puede excusarse en la reserva de información. Aquí hay una serie de dudas, ¿no? ¿Habrán manipulado balances, borrado la información del banco? El tema de la condonación de deudas. Hay la presunción de que el abogado Ricardo Noboa sacó lo de la condonación de deudas para que esto no trascendiera. Bueno, ¿qué va a pasar con este caso? Porque vean, analicemos con cabeza fría. Si ustedes revisan la información, si ustedes escuchan el audio, que además el audio es un audio lleno de insultos, yo realmente tenía... sí llegué a pensar en la veracidad en un primer momento, porque incluso utilizan insultos insultos muy populares en la costa. Insultos que a veces el guayaco promedio utiliza. Perdón, pero es así, ¿ya? Pero por supuesto, por responsabilidad uno tenía que esperar a que esto evolucione para ver qué pasa. A esta hora, creo que no hay dudas de que el audio es real. Nadie ha dicho que es falso. Ricardo Noboa no niega la reunión. Pero lo de fondo, ese audio devela que efectivamente lo del caso Purga o lo del caso Metástasis son montajes. Porque ¿saben qué? Así como dije en este espacio, en su momento, en diciembre, cuando estalló el caso Metástasis, y posteriormente cuando estalló el caso Purga, que hay que respaldar todos los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado por investigar y llegar a la verdad, que hay que respaldar la necesidad de una depuración de todas las instancias del Estado. Cuando en lo personal, y yo me expresé de esta manera con ustedes en este espacio, me espeluznaba el ver una estructura criminal, delincuencial, a partir de un maridaje entre la función judicial con malos jueces, malos fiscales, abogados intermediarios corruptos, capos del crimen organizado, policías corruptos, agentes penitenciarios corruptos. Cuando uno revisa eso, por supuesto, uno tiene que respaldar cualquier acción que permita establecer la verdad y llegar a las últimas consecuencias. Pero al día de hoy, sí nos deben una explicación, pues. Porque la gran duda que se abre en este momento es, ¿el caso Purga es un montaje? El caso Purga es un montaje. Yo no podría afirmar que es un montaje, porque todo esto, como siempre he dicho, tiene que ser materia de una investigación y sería irresponsable de mi parte decirles que esto es un montaje. Pero sí puedo decirles en este momento que está claro que el audio es real, porque nadie ha negado. Nadie ha salido a negar. Nadie ha salido a decir que me montaron, que inteligencia artificial, que no sé qué. Nadie lo ha dicho. Entendamos la gravedad de lo que se está hablando. Porque hoy puede ser Muentes si es que es real que le montaron el caso. Y ojo que toda la opinión pública le ha señalado a este señor. Porque supuestamente era el que manejaba una red de corrupción detrás de la Corte de Justicia del Guayas. Pero sí termina siendo espeluznante. La sola presunción de que esto haya sido un montaje, a mí en lo personal me espeluzna. Porque mañana puede ser cualquier persona. A cualquier ecuatoriano nos pueden montar alguna cosa, alguna acusación. Y la reputación nos la destruyeron para siempre. ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está la seriedad de las investigaciones? ¿Dónde está la máxima del derecho que toda persona es inocente mientras no se compruebe lo contrario? ¿De qué estamos hablando? Porque como están las cosas, ¿qué confianza uno puede tener en el desarrollo de procesos investigativos si primero se plantea con gran suceso el inicio de determinados casos sobre los cuales uno obviamente no pierde la capacidad de asombro y se espeluzna, y a la vuelta de la esquina
uno tiene la presunción de que todo ha sido un montaje. ¿Se dan cuenta del daño que le hacen a la credibilidad institucional de este país? A una institucionalidad endeble. ¿Se dan cuenta de ser cierto esto, cómo se utilizaría el Poder Judicial para perseguir? Yo, como digo, no me atrevería a afirmar con contundencia aquello. Pero en este momento estos procesos están en entredicho. La sola aparición del audio está en entredicho. Que se haya pretendido pagar un billete. No $5, no $100, no $1,000, no $5,000. $500,000, $500,000. A cambio de un montaje. Si eso se confirma, revelaría la podredumbre, o confirmaría, para hablar con más propiedad, confirmaría la podredumbre en la cual nos estamos enfrentando como sociedad. En una justicia que realmente no es justicia, en una justicia que deja mucho que desear. ¿De qué estamos hablando? ¿Ustedes creen que luego de esto, si finalmente se comprueba, si esto finalmente se comprueba, ¿ustedes creen que mañana o pasado podemos creer en otros procesos? ¿Podemos creer en operativos, en la detención de determinados personajes? ¿Ustedes creen que es así? Esto puede lesionar aún más gravemente la credibilidad de los ecuatorianos y ecuatorianas en las endebles y frágiles instituciones que tenemos. Y este tipo de cosas, ¿saben qué? Terminan abonando para el famoso que se vayan todos. Que se vayan todos. Como pasó en el año 2005, cuando la gente salió a las calles a protestar. Que se vayan todos. Es un horror. Y una vez más, como siempre les digo, no perdamos la capacidad de asombro. Despojémonos de la pasión política que es legítima. Cada uno de ustedes, queridos oyentes, internautas, tienen el legítimo derecho de comulgar con la orientación política que deseen. Y en el legítimo derecho de su libertad, creer o no creer lo que consideren. Pero no perdamos la capacidad de asombro. Y al no perder la capacidad de asombro, exijamos respuestas. La única manera que yo puedo hacerlo es a través del micrófono, no tengo otra. Y a través del micrófono, yo sí pido públicamente respuestas. Y le pido seriedad a las instituciones. Y le pido en este momento a las instituciones públicamente clarificar la naturaleza de este audio. Porque este audio es absolutamente grave. Si este audio y el contenido de este audio se comprueba, estaríamos asistiendo a la evidencia de un montaje sobre casos que han sido altamente mediatizados y que tienen una enorme carga política. Entendamos lo que estoy señalando en esta mañana. Solamente para cerrar, le envío un abrazo a Mauro Andino, que Mauro Andino hizo unos cuestionamientos públicos. Mauro dice, Ricardo Noboa jamás dice que pidió los $500,000 por honorarios al abogado Toledo, debería explicar a cambio de qué servicios profesionales planteó aquello. Mauro hace esa pregunta pública en su cuenta de ex, replicando este video que les acabo de mostrar. Claro, Mauro decía, algo no cuadra. ¿Por qué el abogado Ricardo Noboa, que defiende al Banco del Pacífico, se reunió con el abogado de Mayra Salazar, que se supone operó a favor de Pablo Muentes, precisamente para perjudicar al Banco del Pacífico? Que alguien me lo explique. Me sumo a esa inquietud de Mauro. Muy extraño eso de defender a alguien, Banco del Pacífico, y al mismo tiempo escuchar la propuesta de honorarios que quiere cobrar el abogado de una de las acusadas de perjudicar a la institución financiera que te contrató. El doctor Ricardo Noboa le responde a Mauro Andino. Le dice, a usted le respondo porque escribe con nombre y apellido. Los abogados, al igual que los periodistas o los políticos, nos reunimos y conversamos múltiples veces con nuestras contrapartes, aún en los más ácidos litigios. Lo malo no es reunirse, sino lo que se acuerde en esas reuniones, y en aquella reunión a la que me he referido no se acordó absolutamente nada. Ok, pero lo que dice Mauro, creo que todavía no se responde. ¿Para qué pidió $500,000 por honorarios el abogado Toledo? Porque eso no se ha respondido a esta hora. Creo que es la principal inquietud que se genera. Y esto, como dice Andrés, echa más dudas sobre el rol de la Fiscalía General del Estado. Qué complejo este tema. 7:12 a.m, para que vean que algunos decían, ¡ay, el Vela no aborda este tema! Claro que abordamos este tema, pero las cosas se abordan con un poquito de inteligencia y esperando la evolución
La calentura no está en las sábanas, querida audiencia. 7:13, ya lo tengo a Juan Carlos Calderón conectado de Plan B, porque tenemos otro escándalo. Hay una publicación escandalosa de Plan B, que lo vamos a analizar con mi colega periodista Juan Carlos Calderón. Luego estará con nosotros Augusto Verduga del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al final Diego Chimbo para hablar de este tema que acabo de comentar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.